Vamos a ir a la palabra del Señor, a Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Si alguien no lo tiene, bueno, aquí buscamos proyectarlo también en la pantalla, y si usted trajo su Biblia, pues puede tener también allí en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Aquí encontramos, cuando Dios comienza a formar la nación de Israel, Dios les entrega una serie de leyes y requisitos para que primero ellos van naciendo y no solamente vayan a morir en el parto, sino que puedan reproducirse y puedan crecer. Usted sabe que los israelitas son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios, en medio de todas esas leyes, Dios dice: bueno, si yo quiero que de Abraham, de Isaac y de Jacob siga la descendencia, pues lo más lógico es que esta familia tan grande y numerosa pues comience a tener parentela entre ellos mismos. Nosotros hoy en día cuidamos mucho los apellidos, el apellido Galeano, Astudillo, el apellido Sicua, el apellido Carrillo, apellidos, etcétera, todos los apellidos que hay acá. Llega y se cuidan. Pero sucede que cuando se creó, nace el pueblo de Israel, usted mira las genealogías y allí no es tanto el apellido, allí son los nombres. Entonces llegan y hablan y dicen por lo menos Samuel, hijo de Junior, hijo de Edgar, hijo de Efraín, y así sucesivamente. Va subiendo, no encuentra usted la parte de los apellidos. Y entonces Dios establece una ley con ellos para que pudieran ser fuertes. Y es que Dios no permitía que ellos buscaran pareja en otras tierras. ¿Y por qué creen ustedes que Dios no permitía que ellos buscaran pareja en otras naciones, tribus, lenguas, etcétera? Como para cuidar el linaje. Como para cuidar el linaje, exactamente. Ahora, uno dirá: oiga, tremendo, porque imagínese, por decir algo, estamos mi hermano y yo soy el mayor, después sigue mi hermano, que tiene como 30 años, debe tener ahora, 30, 33, ¿Alex? ¿Más? Bueno, mi hermana tiene 27 años, Alex debe tener tal vez 36 años de pronto. Entonces imagínese usted que yo me hubiera casado, bueno, o sea, efectivamente me casé, ¿no? Yo me casé con Pilar, con mi esposa, y de pronto yo hubiera fallecido. Entonces, si estuviéramos aquí en esta época, a mi hermano le tocaba, o sea, si él le gustara, ¿y si él ya está casado? bueno, lógicamente hablando, pues a él de que no estuviera casado, tocaría seguir leyendo Deuteronomio para saber qué más ocurría, si también podía alguien que estaba casado ya hacerlo o no. Pero aquí en este momento pues estamos leyendo Deuteronomio 25 del 5 al 6. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que dice? Dice que el hermano que quedaba vivo pues tenía que casarse con ella. Ahora, y no quedaba borrado el nombre. Y si nacía entonces el hijo, entonces tenía que ponerle Junior. Ahí no podía llegar y decir: no, pónganle Alex, no, tenía que ponerle Junior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontramos algo, y es que aún en la vida cristiana, ¿por qué el Señor en el Nuevo Testamento dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Para preservar el qué? El nombre. El nombre o el linaje. ¿Listo? Porque nosotros, al haber recibido, acuérdense que el Señor Jesucristo por descendencia
viene de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando nosotros nos volvemos seguidores de Cristo, quiere decir que estamos entrando en el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces el Señor ahí es donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si Dios quiere mantener una nación santa, una nación consagrada a Él, un hombre o una mujer consagrados a Él, cuando se unen con una persona que no es creyente, lo más probable es que la persona creyente arrastre a la persona al mundo, o si no, que toda su vida el matrimonio esté lleno de tropiezos. Y cuando nazcan los hijos, va a venir una lucha tremenda de que siga el linaje cristiano. ¿Por qué? Porque los hijos van a ver la mamá que de pronto se consagra a las cosas de Dios, pero el papá que no se consagra a las cosas de Dios. Y entonces el día que la mamá le diga al niño, camine para la iglesia, él va a decir, pero yo ¿por qué voy a ir si mi papá no viene a la iglesia? Ahora, Dios puede obrar milagros, Dios puede obrar milagros. La Biblia dice también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice a las mujeres, mujeres, si ustedes tienen esposo que no es creyente, no se separe. El apóstol Pablo le dice al cristiano, o a la cristiana en este caso, que la separación no debe venir por él. Dice, ahora, muy diferente, si el inconverso quiere separarse, ya eso es otra cosa. Si el inconverso dice, qué pena, pero yo no creo en su Dios, yo creo en el Dios Baal, o creo en otro Dios, y yo creo en las brujas, y creo en esto, y yo me separo de usted, ya eso es diferente. Pero ¿qué pasa? La Biblia insta, allí en el Nuevo Testamento, y dice también que la esposa creyente puede ganar al esposo inconverso por su conducta, por su testimonio. Ahora, yo no digo que eso vaya a ocurrir en una semana, o en 2 días, o en 3 días, porque nuevamente, cuando hay alguien que es creyente y se une con un inconverso, créanme que van a venir luchas y dificultades. Por eso el Señor dice, no busquen los yugos desiguales. ¿Y qué más sucede con las Escrituras? Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Y lo voy leyendo mientras tanto. Y dicen las Escrituras, Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él, aquí estaba el Señor Jesucristo, y dice que vinieron a él, o sea, al Señor Jesucristo, los saduceos, que era una especie de secta o creencia que había en esa época, así como habían los fariseos, existían los saduceos. Y los saduceos dicen, ellos tenían una característica, dicen que no hay que resurrección. Eso creían los saduceos, que no hay resurrección. Y le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ya lo acabamos de ver. Hubo 7, ¿cuántos? 7 hermanos. 7 hombres, 7 varones. Y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo, ¿qué pasó? Lo mismo. Dice, se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, dice que esa mujer traía maldición porque todos los que estaban con ella morían. O sea, yo creo que ya ninguno quería casarse ya con ella porque no, mi hijita, ve, ya se está acabando nuestra familia. Todo el que se casaba con ella llegaba de una vez. Y dice, y así los 7, y no dejaron descendencia, vean, ni siquiera pudieron dejar descendencia. Dice, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, dice ahora Marcos 12, 23, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Pues ellos no creían en la resurrección, pero le hicieron esta pregunta a Jesús para tenderle una trampa. Le dijeron, bueno, entonces si existe la resurrección, entonces que cuando resuciten, ¿cuál de los 7? Allá se van a agarrar todos en el cielo por esta mujer, entonces ¿cuál es el verdadero marido? El primero. Y entonces, versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y mire, hay mucha persona cristiana
que viene a la iglesia, escucha solamente lo que dice el pastor, pero no lee las escrituras en el transcurso de la semana. Y eso es un grave error. Y aquí los saduceos, el Señor les dice, ustedes están en error porque no han leído las escrituras. Y les dice en el versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y ojo, porque aquí cuando Dios le habla a Moisés en esa época, ya Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Y Dios le dice, se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y le dice el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Tremendo. Y es algo que sucede hoy en día muchas veces. Hay personas que creen en Dios, puede que lean las escrituras, pero cuando tú vas a ver la vida de estas personas, parece que ellos no creyeran en la resurrección. Y les tengo una noticia, después de esta vida hay vida. Y la resurrección es algo muy poderoso, es algo que el mismo Señor Jesucristo lo habló y lo dijo. Y dijo, hay resurrección. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Dios es su Dios, usted nunca va a morir. Amén, gloria a Dios. Usted dirá, Junior, ¿y entonces qué va a pasar el día que yo cumpla cierta edad y me tengan que velar o enterrar o cremar o tantas cosas que hay hoy en día? Porque hay personas que de pronto hasta, muchas veces la gente se amarra, igual lógicamente pues cada uno en su conciencia. Lo más tradicional es que una persona la entierren, o sea, quienes tienen recursos vayan a un parque cementerio y quienes tienen los recursos puedan llegar y comprar el terreno y hacer el entierro y todo esto. No todas las personas en este país ya tienen los recursos. O sea, hoy en día hasta enterrar a una persona cuesta y no toda la gente lo tiene. Entonces, a veces por las tradiciones algunos piensan que solamente Dios va a recibir a los que han sido enterrados así. Pero yo le tengo una noticia. Cuando el Evangelio comenzó a extenderse, hubo cristianos que murieron comidos por los leones. Ellos no tuvieron un entierro. El león se los fue comiendo, les fue partiendo los huesitos, les fue partiendo la carne, les fue partiendo todo y se los comió el león. Y después, ¿sabe qué pasó? Después de que se los comió, el león hizo digestión y ya usted sabe cómo salieron los cristianos, en bolitas de abono. Y ellos no tuvieron que venga, vamos a enterrar, ahí se lo comieron los leones y allá fueron. Pero Dios es poderoso, Dios dice que aún a esos cristianos Dios los va a levantar. Hay cristianos que habrán muerto ahogados y en el mar, ¿dónde les hace usted un entierro? El mar devolverá sus muertos. El mar, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Pero ¿por qué tiene que morir un cristiano así, digamos, en una catástrofe? Si murieron perseguidos, si murieron como Esteban, que Esteban estaba predicando el Evangelio y lo apedrearon. Lo que pasa es que a nosotros, hoy en día nos han enseñado un Evangelio que omite todo eso, que quiere pasar todo ese tipo de cosas, porque uno dice, no, ser cristiano es que Dios no me va a permitir pasar tal cosa. Ojo, habrán creyentes, y los han habido, que nunca han pasado por ahí, pero usted pregúntele a los pastores, a los primeros pastores que fundaron las iglesias aquí en Bogotá, porque yo he escuchado los testimonios de los primeros que vinieron a traer el Evangelio aquí a Colombia, y ellos cuentan y dicen cómo a ellos de las casas los sacaban a pedradas, cómo les quemaron las casas y cómo ellos tenían que salir huyendo, y muchos ni siquiera alcanzaron a huir y los mataron porque no eran de la religión oficial del Estado. Y ellos vinieron aquí a Colombia. Un día de estos, si el Señor me lo permite, alguno de los primeros, y lo invito acá a la congregación para que ellos les cuenten
Nosotros hoy en día disfrutamos de algo que se llama la libertad de poder venir y congregarnos acá, pero en un comienzo no fue así. En México todavía existe. Busque usted por internet persecución de los cristianos en México, que lo tenemos aquí en Latinoamérica, y mire cómo les está tocando a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos ni siquiera van a tener la oportunidad de un entierro como de pronto usted habrá visto que ocurre aquí en la ciudad de Bogotá. Pero en esa época, muchos en la Inquisición y en muchos murieron quemados y los llevaban allá porque cuando prohibieron leer la Biblia y muchos se dedicaron a leer la Biblia, iban y los quemaban y morían en la hoguera quemados. Cuando el templo fue destruido, y el Señor lo profetizó y dijo, ustedes ven, este templo va a ser destruido. Cuando vinieron los emperadores romanos y destruyeron todo el templo y quemaron, hubo una cantidad de cosas que sucedieron en los principios del cristianismo, pero algo tremendo es que Dios dice, yo no soy Dios de muertos sino de vivos. O sea, tremendo que Dios dice, ni siquiera la hoguera, ni siquiera el ahogamiento, ni siquiera el león que te destruye, dice el Señor, ni siquiera eso te puede matar. Y uno con sus ojos dirá, pero Señor, estoy viendo que muere. ¿Pero por qué? Porque ignoramos algo que se llama la resurrección. O sea, que esto que dicen que cuando muere una persona que la van a incinerar, que eso no debe ser. Todo son creencias, todo eso es creencia, porque Dios tiene el poder. Perdón, cuando una persona muere, que la comió un león, que la comió un tigre, que se murió ahogado. Entonces, si no es creyente, dicen eso es una desgracia. Y ahora a veces siendo creyentes también se buscan. Y si es creyente también dicen. Entonces, aquí le voy diciendo que aquí, en esa parte, lógicamente, yo respeto su tradición familiar, hay cosas que son por tradición. Si usted tiene los recursos, y si usted puede llegar y comprar y hacer todo un entierro como lo hemos visto, bueno, pues usted tiene los recursos, hágalo. Pero le digo, no toda la gente tiene los recursos. Hay gente que llega y dice, Señor, yo prefiero llevarme las mismas cenizas que se van a descomponer en el ataúd y que voy a tenerlas después en una cajita, yo prefiero tenerlas incineradas y me las llevo las mismas. Y muchos de pronto dirán, oiga, ¿y eso cuando se está quemando no le dolerá? Ya está muerto. Es lo mismo que el que está abajo. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo no quiero morir que lleguen en un cajón y que me entierren allá y todo, y porque dicen, no, que está uno ahí todo oscuro y todo pues uno dice, bueno, ya está muerto, no va a sentir. Entonces ya sea el que estuvo cremado, ya sea el que esperó que se le descompusieran los huesos allá en el cajón, cualquiera de los casos, o el ahogado o el que estuvo en otra situación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que eso que está allí, ahí se pudre. Y Dios tiene el poder de hacer algo que se llama resurrección, y en la resurrección, ese cuerpo que estuvo allá, mire, este cuerpo que usted tiene, es el único que usted va a tener acá en esta vida. Pero ¿usted cree que la misma cara, el mismo rostro? Dios lo va a transformar? Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo resucitó, los discípulos no lo reconocieron. Cuando Él se le apareció allá a María Magdalena, y él tuvo que comenzar a hablarle a ella hasta que ella dijo, Raboni, maestro, pero ella en un comienzo no lo reconoció y le dijo, dime dónde han puesto el cuerpo de mi maestro, y el Señor hablando con ella. El cuerpo del Señor fue cambiado y transformado, de tal manera que ni siquiera los discípulos que estuvieron 3 años con Él, día y noche, no lo reconocieron, sino por las llagas, cuando Él llegó y mostró, y cuando Él habló con ellos, y cuando Él estuvo hablando con ellos. Entonces, si usted piensa que el mismo cuerpo que usted está teniendo de 80, de 90, de 100 años, no sé de cuánto, Dios lo va a renovar. Dios va a hacer algo, es un proceso que se llama resurrección. Los saduceos no creían en el Señor Jesucristo, lo mismo le habló, y lo que el Señor Jesucristo lo dijo, yo lo creo. Amén. Y dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 14. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro
en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y se lo leo según la versión PDT. El mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando vimos Juan allá en sus casas? ¿Quién dice Juan que es la luz? El Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando usted lee Juan capítulo 1? Aquí lo mismo, Dios envió esa luz que es Jesucristo para que resplandeciera en nuestros corazones. Y ese tesoro, o sea, la gloria de Dios a través de la luz de Jesucristo habitando en nosotros, ese tesoro está en vasijas de barro. Esto es una vasija, su cuerpo es una vasija, en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso es que todavía no somos cuerpos gloriosos, porque si fuéramos cuerpo glorioso, nada nos afectaría como nos afecta, porque estamos en un cuerpo que es una simple vasija, y ni siquiera es de oro, ni de acero, ni de diamantes, dice que es vasija de barro, se puede en cualquier momento quebrar. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, ¿cuántos aquí no hemos tenido problemas? Todos hemos pasado por problemas y seguimos pasando por problemas. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos como Derrotados. Ayer yo le decía a mis hijos, me sentaba con Samuel, con Gabriela, y les dije: hijos, todo tiene su tiempo. Puede que haya cosas que no se les dé a la primera. Les dije: pero no renuncien, porque de pronto ese tiempo era el tiempo del no, y más adelante puede venir el tiempo del sí. Y les decía a ellos: no estamos derrotados, aunque tengamos muchas ¿qué? Preocupaciones. Entonces ahí le tengo una noticia. Si usted, porque a veces dice no, o el creyente lo piensa, es que yo soy el único que en la faz de la tierra está pasando por todo esto. Pero le tengo una noticia. La Biblia dice: aunque tengamos, habla en plural, muchas preocupaciones, no nos damos ¿por qué? Vencidos. Por vencidos. Aunque nos persigan, ¿Dios qué? Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Porque hay un poder que actúa dentro de nosotros que impide que, aunque somos vasijas de barro, seamos destruidos. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando uno no es creyente, mira el rostro de alguien que no es creyente: altivez, orgullo. Mírale sus palabras, mírale como mira a los demás. Pero cuando uno entra en la vida cristiana, Dios comienza a ponerle, Dios le quita a uno la cara de orgullo, de altivez, de soberbia, y Dios le pone la cara de Jesucristo. El Señor a cada uno de nosotros nos pone la cara de Jesucristo. Y Dios derriba el orgullo y la altivez para que aprendamos a depender del Señor. Y dice: reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Y ya después, sin necesidad de que tú hables, la gente dice: esa persona es diferente, debe ser un cristiano. Estamos vivos, pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Y las Escrituras dicen: tuve fe y por eso hablé.
Ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Y esto solo se entiende cuando el Espíritu del Señor está en tu vida. Amén. Cuando el Espíritu del Señor está en tu vida, tú entiendes que aquí no termina esto, que hay otra vida donde todo lo espiritual cobrará valor. En el mundo, esto es lo que cobra valor: el dinero, la fama, la apariencia. El poder. Pero eso, cuando se acaben aquí los 60, 70, 80 años que vive una persona aquí, eso allá arriba no va a valer. Y cuando estés allá arriba, esto que tú haces, leer las Escrituras, venir un domingo acá cuando pudieras estar haciendo otras cosas, el hecho de que te arrodilles, todas esas cositas pequeñitas, discipulado, todo eso que a veces puede que cueste, pero cuando tú llegues allá, todo eso que te costaba y que de pronto lo veías difícil, allá va a cobrar todo el esplendor y vas a decir: gloria a Dios, valió la pena. Estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar, y a ustedes y a mí nos llevará ante su presencia, y ahí estaremos. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, mira, tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Es lo único que tú tienes. Atesora, por eso dicen, el tesoro El mayor. en vasos de barro. No importa lo que la gente, cómo nos vea. El Señor nos va formando a su imagen y semejanza. Y nosotros, como antes de conocer al Señor, venimos con un espíritu de altivez, de orgullo y de soberbia, Dios tiene que quebrantarlo, para que después la gente vea nuestra mirada, la mirada del Señor. Y dicen también las Escrituras, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice en la versión PDT, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Déjame decirte algo, aquí nosotros tenemos esas luchas, tenemos esas pruebas, tenemos esas angustias. Por eso nuevamente, o sea, que haya un cristiano acá que diga, no, yo no paso por nada, ninguna aflicción, ninguna esto, soy acá, algo está sucediendo. No digo que todos los días esa persona, ella en sí misma vaya a sufrir, pero por lo menos un creyente, así a él mismo cristiano, no le pase nada, él sufrirá por su familia que aún no se ha convertido, sufrirá por algún familiar que aunque es cristiano esté pasando por una prueba y eso le dolerá a él, sufrirá cuando salga, si ya su vida está arreglada y a él no le pasa nada, sufrirá y comenzará a orar por alguien que necesita conocer del Señor, irá a la tienda, a la peluquería, no sé, a cualquier lado, y si ese cristiano no tiene problemas, él dirá, Señor, yo no tengo problemas, pero esta persona que está aquí tiene problemas, y Señor, voy a orar por esa persona para que llegue a los pies tuyos. Entonces siempre habrá algo acá en el creyente, el que se levante todos los días y diga, bueno, yo sé que hay muchos niños en África que se mueren de hambre, o aquí mismo en Bogotá, y hay mucho robo y atraco y todo, pero ¡ay, yo estoy feliz, y feliz, y feliz! Mijito, órele al Señor que no lo atraquen, o que no lo roben, o que no atraquen o roben a algún familiar suyo. Entonces siempre, aquí dentro de la iglesia, si a usted no le está pasando nada, pero usted se entera de alguno de sus hermanos que no ha comenzado a venir, que ha comenzado a aflojar, usted dirá, Señor, voy a comenzar a orar por esa persona. ¿Y sabe qué? Dios va a seguir mientras estemos aquí esa obra. Y esa obra, le cuento algo, ningún presidente, por muy cristiano que sea, podrá completar en usted la obra de Jesucristo. Ningún mandatario, ninguna economía de ningún país podrá completarlo, ningún gobierno por muy bueno, porque ya quedó escrito en las Escrituras. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarse el día en que Jesucristo regrese. Es necesario que el Señor Jesús venga acá. Sí, gloria a Dios, nosotros tenemos que resistir el pecado, pero de una vez. Y ya que esta predicación la pongo también por internet y muchas otras personas las escuchan, no quiero ser pesimista, siga usted orando, siga compartiendo el Evangelio, pero le digo algo,
si usted está pensando que los cristianos nos vamos a tomar el planeta Tierra para gobernarlo y luego para decir, Señor, ahora sí puedes venir, yo personalmente no creo en eso. Porque el Señor Jesús entonces, ¿para qué viene a un planeta donde ya es el paraíso? Donde ya el ser humano no lo necesite. Pero las Escrituras dicen que Él, la obra que ha comenzado en ti y en mí, dice que solamente va a ser completa hasta el día en que Jesucristo regrese. Antes esa obra está incompleta. Por eso anhela la resurrección y por eso anhela la venida del Señor Jesucristo. Anhélala, porque ahí estará completa la obra. Y finalizamos diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios. Mire, en este momento, si usted en verdad se arrepintió delante del Señor, le pidió perdón por sus pecados, si usted está buscando a Dios, usted es un hijo de Dios. Pero Junior, si es que yo todavía no tengo tanta plata como fulano. Junior, si es que todavía yo no sé predicar como fulano. Junior, es que todavía hay ciertas cosas que a mí como que me dan angustia y eso lo acabamos de ver. Angustiados, perseguidos, atribulados. Yo le digo, lo felicito, porque eso demuestra que usted permanece en la iglesia del Señor no por su poder, sino que usted permanece en el Señor por el poder de Dios que lo motiva a usted. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y como lo dice la versión PDT, mis queridos amigos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese y vuelven a hablar otra vez de la venida del Señor Jesucristo, y yo creo que el Señor Jesús tendrá que venir aquí a la tierra. Él es el único que le puede poner orden a este planeta y orden a nuestras familias. Ya está demostrado, ningún sistema económico ni político, ninguno, llámese comunismo o capitalismo, llámese ni siquiera los sistemas religiosos, llámese las tiranías, ni siquiera la democracia, ningún sistema de los que hay funcionando aquí, ninguno ha arreglado este planeta. Por eso es necesario que venga el Señor Jesucristo. Pero dice, lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. La obra de Cristo quedará completa en tu vida y en la mía. Si nosotros morimos aquí de este cuerpo de carne, el Señor tiene una promesa. Para que esa obra sea completa, tenemos que verlo a Él. Tenemos que verlo. Está en las Escrituras. Cuando lo veamos a Él, ya la obra quedará completa. Por eso ni siquiera la muerte nos puede detener a nosotros, porque hay algo que está escrito. Para que la obra que el Señor comenzó en nosotros sea enteramente completa, tenemos que ver al Señor cara a cara. Y ahí, en ese momento, la obra habrá quedado completa. Amén. ¿Cuántos anhelamos la resurrección? Amén. ¿Cuántos anhelamos la venida del Señor en caso de que todavía no hayamos partido? Que de eso lo trataremos en el próximo mensaje. ¿Cómo va a ser? Si no hemos muerto para resurrección, ¿qué va a pasar entonces con nosotros cuando el Señor venga? Pero no se me adelante, que eso lo vamos a ver en la próxima. 3 veces a la tierra. Todo lo vamos a ver en la 3 próxima. veces a la tierra. Amén. Yo leí algunos. No es tema todavía, vaya con calma. Por ahora, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.